guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Costumbres mexicanas que desaparecieron y fueron olvidadas. Chicos, tenéis el canal de Yolo Camotes abajito en la descripción. Suscribiros. Una mezcla de tradiciones indígenas y españolas, en las cuales se vieron reflejadas en la vida cotidiana, tales como la música, la religión y las costumbres de la época. Algunas de estas costumbres que de antaño fueron tan comunes ya no existen o han casi desaparecido. Hoy exploraremos algunas costumbres interesantes y curiosas del México de ayer y que definieron la vida de la gente de aquel entonces. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy 6 costumbres perdidas o olvidadas del México de ayer. Qué triste, no hay que olvidar Número nada. 1. Vamos a verlo. La costumbre en México de dejar salir a los presos para festejar el 15 de septiembre. Bueno, sí, eso sí que... Vale, creo que... A ver... Es lo más lógico que esa costumbre se haya perdido. A mí me da igual si eres un preso pequeño o grande, pero lo siento, tu sitio está ahí a cumplir. Oye, con tu pero condena. Fíjate, ¿no? Cómo era la mentalidad antes. Se dejaban salir los presos. Bueno, supongo que ahora añadirá, sí, más información. Pero curioso, quiero verlo, bueno, me alegro de que haya sido olvidada. Hoy perdida, se remonta a los inicios del México independiente. A ver. Fue una práctica común en el país hasta finales del siglo XIX. En aquel entonces, el 15 de septiembre era, como lo es hoy, una fecha muy importante para nuestro país, Claro. ya que se conmemoraba el aniversario del inicio de la lucha por la independencia. Como parte de las celebraciones, se acostumbraba a liberar a los presos de las cárceles para que pudiesen unirse a las festividades y demostrar así su patriotismo. Y de repente, ¡pum, pum, La pum! tradición tenía como objetivo fomentar el espíritu patriótico entre la población, así como también brindar una segunda oportunidad a los reos para demostrar que podían ser ciudadanos honorables y responsables. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta práctica comenzó a ser cuestionada, debido a que a menudo se registraban disturbios, robos y otros actos delictivos durante aquellas festividades. Además, se argumentaba que la liberación temporal de los presos no era una medida efectiva para su rehabilitación y que en muchos casos estos reos aprovechaban la oportunidad para escapar. Claro. A partir de la década de 1890 se comenzó a limitar la práctica de liberar a estos presos para el 15 de septiembre y eventualmente fue prohibida por completo en muchos estados del país. En la actualidad, esta tradición ya no se lleva a cabo en México y se considera una práctica obsoleta y poco efectiva en términos de rehabilitación y reinserción social de los presos. Aunque bueno, siendo justos, medidas tan efectivas en la actualidad como la llamada prisión preventiva, que puede tener a una persona presa durante incluso décadas sin tener una sentencia, tampoco son tan efectivas en esta llamada reinserción social. Asimismo, a diferencia de la tradición de dejar salir a los reos para festejar el 15 de septiembre, la costumbre de liberar a los presos para el 25 de diciembre, en Navidad, no fue tan común en México. Aquel día de Navidad también es una fecha importante en el calendario cristiano. La celebración no tenía, no obstante, el mismo carácter patriótico que el 15 de septiembre, por lo que no se acostumbraba a liberar a los presos con el fin de fomentar el espíritu navideño. No obstante, en algunos casos particulares se registraron casos de liberación temporal de presos en Navidad. Por ejemplo, durante la época virreinal se permitía a los esclavos de origen africano de la ciudad de Veracruz salir a las calles en Navidad para celebrar y bailar. Además, en algunas cárceles de nuestro país, en aquel entonces de la Nueva España, se permitía a los presos tener visitas y recibir regalos durante la temporada navideña. Esto como una forma de humanizar a las condiciones de encarcelamiento. En general, la tradición de liberar a los reos para el 25 de septiembre nunca tuvo la misma relevancia que la del 15 de septiembre en nuestro país, y fue una práctica que se limitó a casos aislados y específicos. Hoy en día, la liberación temporal de los presos no se lleva a cabo como una práctica regular en México, ya que se considera que no es una medida efectiva para la rehabilitación y reinserción social de los reos. Vale, una pausa porque tengo que dar mi opinión, ¿vale? Obviamente, yo no sé aquí en España qué se hacía ni nada, pero obviamente es lo mejor que le ha podido pasar a México, que se haya perdido esta costumbre, porque no por nada, pero un preso, es que me da igual que haya hecho, me da igual qué tipo de esto haya hecho, pero un preso si está en la cárcel es porque tiene que estar ahí, tiene que hacer una reinserción. Yo como persona, no creo en la reinserción total, eso para empezar. Entonces imagínate una persona que sale y es ladrona, te pongo algo que no es muy importante, y es ladrón y empieza ahí, el día de Navidad, venga que roba un pollo, un pavo, la comida de todo el mundo. No.
Yo lo que sí que estoy un poco de acuerdo con Yolo Camotes es hoy en día que a veces meten preso por si acaso a una persona que puede ser Pero inocente. creo que en México no, ¿eh? Que puede Eso ser es aquí en inocente. Bueno, al España. menos es lo que ha comentado él también. No sé si en México también a veces antes de una sentencia se Pero pone... es que ese es un debate muy grande, Sí, no claro, vamos a debatirlo. Sí, también es verdad, tiene sus pros y contras en Es general. un debate Bueno, muy grande. vamos a sí, seguir sí. viendo la cultura que ha desaparecido. Lo y que no. importante. El pago de tributo. ¿Qué es eso? Durante la época virreinal, los pueblos impuestos. indígenas que habían sido conquistados por los españoles fueron obligados a pagar tributos. Pero como estos obviamente no se podían hacer en dinero en efectivo, se hicieron en forma de productos tangibles, No, sí, especialmente no, esto agrícolas, tales como tampoco. el maíz, Fuera. frijoles, algodón y cacao, así como por Pero sí supuesto se hace los porque mineros, pagas impuestos. en oro y plata. Este tributo financió a la corona española y se convirtió en una carga para las comunidades indígenas. lo hacemos El nosotros, tributo que en aún tenemos especie reyes. se mantuvo hasta la independencia de México en 1821 y fue una de las causas de la pobreza y la explotación de las comunidades indígenas. A partir de ese año de 1821 se eliminó este tributo en especie, pero este se transformó, ahora sí, en bonitos, siempre amados y ¿Ves? nuevos e innovadores, sarcásticamente hablando, impuestos en efectivo. Efectivo. Número Impuestos. Los tamboreros. A Durante ver. el virreinato de la Nueva España, los españoles introdujeron el tambor en la música indígena y africana. Ay, me encanta. Esto dio lugar a que apareciera un estilo muy particular de músico, los llamados tamboreros. Estos tamboreros eran grupos de músicos que tocaban tambores, Como flautas los y de otros los instrumentos en guardias las calles civiles. y en A las mí me plazas, encanta. y eran muy populares entre toda la población. Los amo. Se les veía en bandas militares, así como religiosas. Podríamos compararlos a los espectáculos de música callejera de hoy en día. Esta música híbrida de los tamboreros reflejaba la mezcla cultural del virreinato de la Nueva España y es considerada un ejemplo de la creatividad y adaptabilidad de los pueblos que vivieron bajo el yugo español. Número 4. Los niños de la doctrina. Durante la época virreinal, a falta de instituciones públicas de enseñanza, distintas órdenes religiosas establecieron escuelas donde se enseñaban las bases de la religión católica a los pueblos indígenas. A los niños que asistían a estas escuelas eran conocidos como los niños de la doctrina, y se les enseñaba a leer y escribir en español, así como a cantar y rezar en latín. Número 5. Las tertulias literarias. Durante los años previos y posteriores a la época de la independencia de México, las tertulias literarias fueron muy populares entre los intelectuales y escritores de la época, A mí me los cuales se encanta. reunían en casas particulares Me para encanta. discutir sobre literatura y política. Las tertulias son reuniones informales y periódicas que se llevan a cabo generalmente en el hogar de alguien La o en tertulia. algún lugar público como una cafetería. Estas reuniones suelen ser temáticas y los participantes discuten sobre distintos temas de interés común, como política, literatura, arte, música, entre otros. Las tertulias surgieron en España en el siglo XVII como una forma de reunión social entre intelectuales y artistas. En nuestro país, las tertulias alcanzaron su mayor auge en el siglo XIX y principios del siglo XX, particularmente durante la época porfiriana. En estas reuniones, la élite intelectual y política del país discutía sobre diversos temas de actualidad y cultura, y a menudo se llevaban a cabo en casas de personalidades importantes de aquella época. Las tertulias son una forma de promover el diálogo y el intercambio de ideas en un ambiente relajado y amigable. Y aunque hoy en día son menos comunes debido a la falta de tiempo y a la tecnología que nos conecta virtualmente, todavía existen algunos grupos que se reúnen de esta manera para debatir temas relevantes. Ándale. Aquí en España, o al menos en Cataluña, las tertulias son muy comunes. O sea, no se ha perdido. Ya sean literarias, políticas, da igual, pero una Sí, es verdad, lo iba tertulia a decir, ¿eh? es muy común y es algo que yo apoyo al 100. O sea, por favor, retomarlo. Es muy bonito. Hay hasta hacer tertulia con amigos, se dice, que es quedar con tus amigos y estar hablando, jiji, jaja, de diferentes temas. A mí me parece muy bonito, creo que es algo que no se tiene que perder nunca y que ojalá se retome, obviamente se hace en todo el mundo, yo lo sé, pero que se haga más y más, y la literatura es muy importante, así que no dejéis de leer nunca, ¿vale? Escuchar a Marta. 6. Los valores sociales. En el México de ayer, desde su independencia hasta mediados del siglo XX, la sociedad mexicana tenía varias buenas costumbres o valores que, si bien algunos de ellos aún existen entre nosotros, estos eran mucho más evidentes en ese México que ya se fue, los cuales podríamos englobarlos en 10 de ellos. Inciso A. La cortesía. Era común que las personas se saludaran con respeto y educación,
incluso si no se conocían. Se usaban frases como buenos días, con permiso, por favor y gracias, con Dios. aún fuese a un extraño en la calle. Los hombres daban el paso a las mujeres y niños y estos en turno agradecían al caballero. Inciso B. La puntualidad. La gente solía ser muy puntual en sus compromisos y reuniones. Si alguien llegaba tarde, era considerado una falta de respeto hacia los demás. Inciso C. La familia. La familia era muy importante en la sociedad mexicana. Y lo se sigue valoraba siendo. mucho la unión y el respeto entre sus miembros. Hombre, Se acostumbraba a tener reuniones familiares por lo menos una vez cada por semana, domingo. así como apoyarse mutuamente en momentos difíciles. Inciso D. La religión. En una sociedad mayoritariamente católica, la religión tenía un papel muy importante en la vida cotidiana de las personas. Se acostumbraba a asistir a misa los domingos y en días festivos religiosos también era frecuente que la mayoría de la población asistiera. La figura del párroco tenía la misma o incluso mayor autoridad que las figuras gubernamentales. Inciso E. La limpieza. Se consideraba muy importante mantener la limpieza y el orden en la casa y en el espacio público. Se acostumbraba a barrer las calles y a mantener los lugares públicos en buen estado. Un caballero o dama que se considerasen como tal procuraban salir a la calle en la mejor de sus ropas que su estatus social o trabajo le permitieran. Inciso F. La cortesía al comer. Al sentarse a la mesa se acostumbraba a esperar a que todos estuvieran servidos antes de comenzar a comer. También se valoraba el buen comportamiento al ingerir alimentos, tales como no hablar con la boca llena o no hacer ruidos al comer. Asimismo, antes de iniciar y al finalizar los alimentos, se hacía una oración de gracias por aquellos alimentos recibidos. Por cierto, esta costumbre tiene un gran paralelo con las culturas prehispánicas que agradecían a los animales o alimentos antes de ser ingeridos, y que por cierto la ciencia actual ha demostrado que los alimentos, antes de ser ingeridos, si se le dan palabras positivas, estos son procesados mejor por nuestros cuerpos. ¿Jura? Así que esta costumbre no estaría nada mal retomarla. Hombre. Inciso G. La educación. Si bien no todos tenían acceso a ella, se valoraba mucho la educación y el conocimiento en la sociedad mexicana. El aprender a leer y a continuar estudiando se consideraban los caminos más honestos para mejorar la propia situación económica y social, así como también para contribuir al desarrollo del país. Inciso H. El respeto hacia los mayores. Se acostumbraba a tratar a los mayores con mucho respeto y consideración. Se les daba preferencia en lugares públicos y no se les colocaba en un rincón para ser olvidados. Por el contrario, se les consultaba en decisiones importantes, puesto que su gran experiencia les daba una visión de las cosas por encima de los demás, por lo que se les escuchaba con atención. Inciso I. La solidaridad. En momentos de necesidad, la gente acostumbraba a apoyarse mutuamente y a ser solidarios. Se realizaban colectas vecinales para ayudar a las personas en situación de pobreza o enfermedad. Inciso J. La honradez. Se valoraba mucho la honestidad y la honradez en la sociedad mexicana de antaño. Se acostumbraba a ser fiel a la palabra dada y a cumplir con los compromisos adquiridos. De hecho, era común que muchos contratos de compraventa, ya fuesen por ejemplo de una casa o un terreno, se hacían tan solo empeñando la palabra bajo la promesa de pago, tomando incluso posesión del bien aún antes. Ahora no es posible esto. Ahora ya no, eso ya... En esta sencilla cápsula vimos algunas costumbres del México de ayer que ya han desaparecido o casi lo han hecho. Explorar estas costumbres es importante, ya que nos permiten reflexionar sobre la evolución de nuestra propia sociedad y comprender cómo ha cambiado nuestra manera de vida a través del tiempo. A través de estos ejemplos podemos aprender lecciones valiosas de nuestros ancestros, y aunque algunas de estas costumbres o tradiciones difícilmente podrían volver, como lo es el caso de los presos, o desaparecer, como es el caso de los tributos o llamados impuestos, hay otros que, si así lo deseamos, podremos aún aplicar en nuestro presente, como es el caso de los valores que ciertamente podrían mejorar nuestra propia vida. Sin duda, los valores y virtudes como la paciencia, la generosidad y la perseverancia nos pueden llevar a una mejor sociedad, por lo que es importante promoverlos, aunque también debemos considerar que estos dejan de ser virtudes cuando se imponen a la fuerza, y aceptarlos tan solo porque, entre comillas, el yo lo digo. Pues todo valor, incluso los más loables, jamás deben ser impuestos, sino cultivados. Explicar el por qué existen, las ventajas de ellos, así como las desventajas de no poseerlos, y que sea el individuo, en su libre albedrío, quien elija qué camino tomar. De lo contrario, tendríamos una sociedad que ríe por fuera, pero llora por dentro. Ja. Cada persona, su calidad de vida, se determinará por la excelencia de sus pensamientos, valores y acciones. Estos no son aislados,
y los mismos tendrán un impacto positivo o no tan positivo en quienes nos rodean. Usemos, pues, nuestro libre albedrío con responsabilidad. Elijamos aquellos valores y costumbres que nos hagan mejor día a día, usando estos junto con nuestros talentos y habilidades únicas para servir a los demás. Pues poniendo estos valores y habilidades únicas al servicio de nuestros semejantes, se creará una sociedad mejor. También es importante recalcar que los valores sociales no son estáticos. Estos evolucionan con el tiempo, cambian, se adaptan a nuevos retos y circunstancias. Si nos quejamos que la sociedad de hoy no parece funcionar como desearíamos, quizá entonces es tiempo de reevaluar algunos de los valores que la han hecho como tal y hacer los cambios que consideremos pertinentes. No dejemos que nuestro destino y manera de pensar sean dictados por políticos oportunistas que muchas veces tienen agendas ajenas y que nos prometen aquello que en realidad no pueden dar. Pues la auténtica transformación del hombre no es simplemente cambiar algo por decreto, leyes o programas sociales, sino convertirnos en nuestro interior por voluntad propia en algo completamente nuevo y preferentemente mejor. Es un gran vídeo. Es de reflexionar casi, pues al sí, fin y al cabo. La verdad, sinceramente me ha gustado muchísimo. Hay costumbres cierto. que diría nunca que no vuelvan. Como por ejemplo también lo de adoctrinar y eso a mí no me parece bien. Pero hay otras La de los incisos sobre todo, sí, ¿no? A, B, C, D, sobre F. todo la de los incisos, la de las tertulias. Cosas que al final hacen que nos pongamos más en la piel del otro, que nos comuniquemos más con el otro, porque ahora mucha gente dice, es que todo el mundo es asocial, a la gente le gusta ser antisocial. No te equivoques, es que ahora no hay las cosas que había antes, como han dicho, con las redes, con los móviles, con todo online, de mirarte a la cara y saber mantener una conversación de lo que sea. De lo que sea. La gente no sabe mantener conversaciones ahora. Y eso da vergüenza. Es triste y no sabe agradecer, no sabe dejar pasar. No digo a la mujer en general. Eso ¿sabes? es mundialmente, pero yo creo que en México puede ser que se diga que se pierda, pero también os digo que la familia, la honradez y todo aún está. Aún está y mucho más que en Europa, quiero decir, en Europa y no sé si en otros países, pero de verdad, más que aquí. Aquí sí que eso como que ha desaparecido casi por completo y casi como que no se valora, pero chicos, el respeto a los mayores. La familia es que... La familia, todo esto es importante, es imprescindible. Incluso yo, no por presumir ni nada, pero yo tengo una familia muy unida y yo cuando iba a casa de alguien y veía que nunca iban a ver a su abuela, que nunca no sé qué, era como, ¿en serio? ¿Cómo puede ser? No. Pero aquí en España es lo más común. La familia no es tan unida como en México. Aquí no hay tanta honradez, no se da tanto las gracias, no se trata a nuestros mayores con el respeto que se trata en México. O sea, yo respeto a mis abuelos, pero el mejor ejemplo es que yo a mis abuelos les trato de tú, no les trato de usted. O sea, y realmente les tendría que tratar de usted. Pero bueno, mira, yo realmente estoy muy orgullosa de México, que siga así, que eso no cambie porque os hace ser como sois. Y ustedes, por favor, díganos qué opináis en los comentarios si veis que también se ha perdido. Dejar un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!